Y ahora vamos a seguir hablando de un tema del cual, bueno, introducíamos al principio del programa y lo vamos a seguir repitiendo a pesar de que ya terminó la incursión o el intento, ¿no?, de abrir el corredor humanitario por parte de la Global Sumud Flotilla, que fue interceptada el 1 de octubre por las fuerzas israelíes. No solo nosotros, desde acá seguimos esperando a los compatriotas argentinos que lleguen a su país, sino que, bueno, muchos otros integrantes y tripulantes de esta flotilla fueron llegando en las últimas horas y todavía faltan muchos de ellos ser repatriados, ser extraditados a sus países de orígenes o de adopción. Y uno de ellos que ya, bueno, por suerte y ya gracias a la lucha y al acompañamiento y a los ojos puestos ahí, logró también la libertad. Uno de los tripulantes que, bueno, en un momento causó ahí confusión porque era argentino, no era argentino, estaba en la flotilla. Estamos hablando de Nicolás Calabrese, uno de los tripulantes de la flotilla Global Sumud, que está en comunicación con nosotros del otro lado. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está este lado? Delfina, Malena y Franco, te saludamos. Hola, buen día Delfina y buen día a los chicos ahí de Radio Trinchera. Muchas gracias por el espacio y bueno, estoy feliz de estar en casa, viste, aliviado. Bueno, todavía preocupado por los compañeros que ya están libres, pero todavía no han vuelto. Pero bueno, hay 6 compañeros que todavía están en las prisiones israelíes, entonces seguimos la lucha por libertad. Y bueno, también es apenas, no da para decir que es apenas el comienzo, porque somos la continuidad de la historia de intentar romper ese bloqueo humanitario. Hace 17 años que se intenta romper ese bloqueo. Y bueno, no da para decir que estamos en el comienzo, pero sí que estamos todavía en la fase inicial, porque seguiremos por muchos años y con mucha fuerza en solidaridad con el pueblo palestino, que la solidaridad internacional con el pueblo palestino está en su punto más alto y bueno, y va a seguir avanzando. Nicolás, vos entonces, como para repasar y para los que no en su momento, porque acá se generó mucha confusión, en un momento había 3, había 4 argentinos, no se sabía bien. Vos naciste en Paraná, pero vivís hace muchos años en Brasil, fuiste como parte de la delegación, digamos, como parte de la delegación brasilera. ¿Estuviste, Claro. en qué embarcación estuviste navegando los días durante la flotilla? Bueno, además de ser nacido en Argentina y vivir en Brasil, bueno, fui parte de la delegación brasilera, también tengo el pasaporte italiano, que imagínate la confusión. Pero bueno, fui deportado junto con los chicos de Italia, así que Ajá. eso fue un facilitador para Ujú. para anticipar mi liberación, así que bueno, me ayudó. Y bueno, ayudó a que yo esté del lado de acá de afuera también, denunciando todo para que se agilice un poco la libertad de los compañeros. Yo estuve en el barco Sirius, que es el barco más grande de nuestra flota. Ujú. Bueno, tenía 32 metros, un barco del año 1918, de casco de acero, con 2 mástiles. Es una reliquia ese barco. O sea, el solo hecho es como si fuese un mueble gigante de alta calidad, un barco espectacular. Y bueno, teníamos 38 tripulantes, así que bueno, yo estaba en el barco con Ezequiel Peresini, que es el compañero de Ujú. Argentina, de Córdoba. Estaba también el gringo Giordano, que es diputado nacional, que se tuvo que bajar por un problema de la salud en el Ujú. ojo, así que él, bueno, no llegó a ser preso por Israel. Y bueno, había otros 4 compañeros de Brasil Ujú. que estaban, bueno, así que yo estaba ahí entre los míos, pero bueno, había gente de los 5 continentes en este barco, así que imagínate, era como un resumen o una síntesis de toda esa diversidad que era la Global Sumud Flotilla, que era de diversidad de religiones, de cultura, de perfiles, ¿no? Imagínate Sí. que yo soy militante hace muchos años, milité ahí en Argentina también y milito acá en Brasil todo estos años que vivo acá, pero bueno, como me dedico a buena parte de mi vida a las luchas sociales. Había gente que ni siquiera era activista, o sea, que era padre de familia bueno, profesor o profesora. Había una chica de Turquía que es estudiante estudia profesor universitaria de las cuestiones islámicas, o sea, tiene relación con la cuestión palestina, pero Ujú. se habían dedicado tanto y bueno, de la nada se sintieron tocados y movilizados por esta lucha, bueno, por la situación de deshumanización del pueblo palestino y decidieron abrir mano de algunas cosas de su vida y dedicarse un mes y piquito a Claro.
a esta lucha, digamos. Nicolás, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto un poco, bueno, recién decías, militaste tanto en Argentina como en Brasil, y destacabas también que esta ha sido también la primera experiencia de varios integrantes de la flotilla de distintos puntos del mundo, más allá de que obviamente hay una militancia humanitaria que obviamente atraviesa uno para tomar la decisión de ser parte de la flotilla para romper el bloqueo en Gaza. ¿Qué es lo que te marcó a vos esta experiencia teniendo encima otras experiencias seguramente de militancia y seguramente también con el aspecto humanitario cruzándola transversalmente? Bueno, yo creo que un poco lo de que te decía, porque, bueno, se imaginarán que antes de salir nosotros sabíamos que podríamos no volver, y eso lo decíamos entre nosotros, o sea, compañeros, estamos en una misión que existe una posibilidad y vamos a hacer todo lo posible para que esa posibilidad sea la menor, por el menor porcentaje posible, pero existe la posibilidad de que no volvamos todos los que iniciamos esta misión. Entonces, imagínate lo que es a la hora de decidir esto, no es fácil, digamos, para mí, que soy militante y que me dedico y que hago sacrificios por la lucha social, digamos, no fue fácil, imagínate para otras personas, pero bueno, eso acá en Brasil y en Argentina era un debate, digamos, pero en el momento que llegué a Barcelona el 24 de agosto y que empecé a conocer a todo el equipo, digamos, que participó, era como... o sea, todo el mundo muy donado para la situación, muy, muy dado, digamos, para poder entenderse con los diferentes idiomas. Gastamos un montón de tiempo en traducir para los que no entendían inglés y para los que no entendían español, pero nadie se quejaba, decía, bueno, este tiempo es necesario para que todos estén participando. Entonces, esa forma que, bueno, como te digo, nosotros lo vivimos un poco en la militancia. Yo participé de la pastoral juvenil cuando era chico, entonces esa cuestión del servicio por el otro o de tener una paciencia doblada por el otro o de entender las diferencias para organizar algo fue algo muy lindo. Conocí personas que para mí son las mejores personas del mundo, tuve ese privilegio de conocer a esas personas y bueno, principalmente la cuestión de que imagínate que somos de la sociedad civil, o sea, organizar 50 barcos que van a navegar 3.000 kilómetros por alto mar, o sea, con lo que es comida, con lo que es la cuestión de la seguridad, que no estaba garantizada, con todo lo que la logística que significa, organizada por gente de la sociedad civil. O sea, había gente que se había sumado hace 10 días a ayudar como voluntario y como tenían conocimiento y tenían cancha para liderar, ya estaban en espacios de líderes, digamos, de la parte náutica, de la parte de seguridad, de la parte de esta. Entonces, ese engranaje siendo armado en medio que espontáneamente, pero con cualidades y con mucha donación, fue algo, una de las experiencias más ricas que yo he tenido en mi vida, digamos. Nicolás, vos hablabas hace un rato del bote en el que ibas, vos y bueno, y los demás compañeros. ¿Se sabe qué se hizo de ellos y de la ayuda que llevaron? Mira, por los barcos, el protocolo que Israel lleva es que cuando los barcos son interceptados, los hunde. O sea, como te decía, de esos 17 años que hemos intentado romper el bloqueo de ayuda humanitaria, los barcos que Israel ha secuestrado los ha hundido. Es el protocolo. Así que no lo sé, no lo he visto, probablemente no lo sabremos porque, bueno, el régimen autoritario hacía que no hayan ni siquiera periodistas, ni siquiera prensa allá en el puerto, ni en el puerto ni en la prisión, nada, no había, que es un síntoma de un régimen ultra autoritario de que no se divulgue la información. Así que probablemente no lo sabremos, pero el protocolo es que los hundan. Y sobre la ayuda humanitaria, tampoco sabemos, pero lo que yo digo y lo afirmo con seguridad es que se la robaron y que esa ayuda humanitaria no va a llegar a los que más lo necesitan, porque, bueno, los puestos de ayuda humanitaria de Israel y de Estados Unidos que existen dentro de Palestina son usados para que hagan filas, la gente más necesitada haga filas para que francotiradores maten a las personas sangrientamente, digamos, y de una forma completamente deshumana ahí en las filas de ayuda humanitaria. Así que confío, no tengo la seguridad de que no va a llegar a los que más lo necesitan. Entonces se robaron los alimentos para los niños, los alimentos para las personas más hambrientas,
para estos civiles que están siendo víctimas del genocidio más grande de nuestro tiempo. Nicolás, te consulto, vos mencionabas que quedan 6 personas todavía sin ser extraditadas de las más de 400 que formaban parte de la flotilla. Vos estuviste 3 días detenido y algunos de los relatos que conocimos de quienes iban, a medida que iban saliendo de las distintas delegaciones, iban comentando, bueno, distintos tratos que van en línea con lo que venís contando de el ejercicio del ejército israelí por fuera de las normas de los derechos humanos básicos que todos consideramos. ¿Cómo lo atravesaste vos esos días de confinamiento, de secuestro, ¿no? Como le decimos desde acá? ¿Cómo fueron para vos y qué sabés también, qué saben ustedes de la flotilla de esos 6 integrantes que todavía no fueron liberados? Bueno, sí, primero que secuestro es la palabra correcta y bueno, secuestro en aguas internacionales, estábamos muy lejos de las aguas territoriales, de las aguas nacionales israelíes Claro. y no teníamos ninguna intención de entrar en territorio ni en aguas nacionales de Israel, nuestro objetivo era otro, entonces fuimos llevados contra nuestra voluntad para Israel. De forma violenta. El momento de la intercepción fue en mi barco, que era un barco muy grande, 15 soldados de la Marina israelense con fusiles, pistolas, apuntándonos, diciéndonos qué hacer, qué no hacer. Como te decía, nosotros estábamos muy entrenados para todos los diferentes escenarios que podía haber, entonces estábamos todos con las manos en alto y posicionados en un lugar visible. Ya habíamos tirado bueno, no teníamos ningún arma, pero los cuchillos de cocina que lo usamos, los teníamos todos en una bolsa y los tiramos al mar y los filmamos antes de que lleguen para demostrar que no haríamos ninguna resistencia violenta. Entonces, bueno, ese momento fue muy violento de la cuestión armamentística, pero en ese momento, en ese primer momento, desde que fuimos secuestrados hasta el puerto de Israel, no hubo violencia física. Solamente no nos pudimos alimentar de la forma adecuada, solamente tuvimos agua y algunas galletitas que tenía cada uno en su bolsa, en su bag, que ya nos habíamos preparado. Cuando llegamos al puerto, del puerto de Ashdod, ahí sí se aumentó mucho la violencia física, o sea, de llevarnos con los brazos trabados, empujarnos, tirarnos al piso, darnos cachetazos, piña en las costillas. Bueno, nos sentaron a todos uno al lado del otro mirando para la pared y con la cabeza baja. El que levantaba la cabeza o que quería hablar le pegaban. Bueno, a mí me arrancaron las pulseras, me arrancaron los collares, ¿viste? Es una situación muy violenta. Y bueno, la que más sufrió ahí fue Greta, que, bueno, en ese momento no comimos nada. O sea, eran 15 horas que ya veníamos en el barco, que pudimos comer una galletita o algo. Después 15 horas más que no comimos nada, o sea, hambre, y no hambre de 5 minutos, hambre de sentir la panza que ruge, digamos, que te hace fuerza. Y bueno, la que más sufrió fue Greta porque ella la tenían como un trofeo, digamos. O sea, le ponían la bandera de Israel, la obligaban a besar la bandera de Israel. A nosotros nos daban agua, solamente tomábamos agua si eran botellas cerradas, porque para saber que no tenía nada. A Greta nunca le llegaba la botella con agua cerrada, con la botella de agua cerrada, entonces ella no tomaba. O sea, la privaron de la hidratación también. Bueno, no pude ir al baño durante esas más de 15 horas. Y bueno, y ahí en ese momento fue todo el registro ahí en el puerto. O sea, nos anotaron nombres, nos revisaron todo. Y ahí, en eso nos llevaban de los brazos, nos amarreaban para acá, para allá, con mucha rabia. Yo eso le decía a mis compañeros cuando podía hablar, le decía, quédense tranquilos que están enojados porque ganamos esta batalla. O sea, nos frenaron, pero en términos de opinión pública estamos ganando esta batalla. No la guerra, porque la guerra es gigantesca y bueno, no es una guerra, un genocidio. Todavía no lo paramos completamente, pero sí que dimos un paso importante. Pero bueno, ahí saliendo del puerto para la prisión, ahí también fue un momento muy tenso porque me pusieron el precinto, viste, muy apretado, que bueno, a cada minuto que pasa, y imagínate, en 4 horas te va lastimando, te va cortando la muñeca, y con venda en los ojos, y ahí me pusieron en este coche jaula, digamos, que te lleva para la prisión, que ahí yo fui uno de los primeros a entrar. Entré en el auto, no sabía ni dónde estaba, porque estaba con los ojos vendados. Escuché que había un chico más, le pregunté de dónde era, qué sé yo, y ahí los otros que iban entrando se iba escuchando, digamos, los golpes, de cachetadas, piñas que iban sufriendo los que iban entrando. Imagínate, con los ojos vendados, no saber dónde estás, con la mano atada y escuchar que están pegando es
de terror, digamos, y bueno, el hecho de estar con los ojos vendados, de no saber para dónde miércoles me van a llevar. Ujú. Y ahí fue donde dije, bueno, acá si tiene que pasar algo, ya fue, que recuerda, como vos dijiste, no, perdón, fue en la entrevista anterior, pero bueno, es una experiencia que nosotros como argentinos, de todo lo que fue la dictadura, la tenemos presente en nuestra memoria colectiva, y entonces, bueno, Tal cual. da miedo. Pero bueno, seguimos ahí. Bueno, en la cárcel ya no había contacto físico con los guardias. O sea, a la hora de llegar sí, pero cuando estábamos en la celda, ya estábamos nosotros adentro y ellos afuera. Entonces Claro. la violencia física paró. Pero bueno, no pudimos, no teníamos agua, le tomamos agua de la canilla, que decían que era potable, pero bueno, no nos hizo mal, o sea que todo bien. Teníamos el baño para orinar y qué sé yo, pero no nos pudimos bañar. No pudimos salir de la celda en ningún momento, o sea, esa salidita que tienen los presos Ujú. para respirar aire, digamos, no la tuvimos y era un desierto, hacía un calor, un aire Claro. seco. Y Nicolás, bueno, con no, respecto a esto que detallás un poco de la detención y sobre todo la situación ya en la celda, nosotros, bueno, obviamente difundiendo desde que comenzó esta flotilla y desde que zarpó desde Barcelona y que se iban sumando los distintos barcos, pero sobre todo veíamos algunas imágenes bueno, compartíamos obviamente muy preocupados con la oyentada y con distintos compañeros de todo el mundo, alrededor de lo que era, bueno, verlos a ustedes arrodillados, precintados, como decías recién, obligados a mirar el piso y al propio ministro de Defensa Ben-Gvir del ente israelí, bueno, acusándolos de terroristas, planteándoles que se tenía que pudrir en esa cárcel y demás. Consultarte si esto fue exclusivamente una grabación de video para salir a difundir una línea propia, o esto persistió también en el tiempo que ustedes estuvieron detenidos allí en la prisión de Kesdot, y por otro lado, ¿cómo era la situación de las celdas? Recién nombrabas las celdas, si en esas estaban individualmente o estaban de manera grupal. bueno, este ministro es un fantasma, facho, nazista que estaba ahí, digamos, queriendo hacer su figura, queriendo divulgar su figura, pero bueno, no. O sea, lo que dijo él, realmente nos querían tratar como terroristas, pero si nos ponemos a pensar cómo son tratados, no los terroristas, porque bueno, el combate al terrorismo es una gran mentira que Israel dice, digamos, o sea, si quisieran realmente combatir el terrorismo no estarían matando a niños o matando a 66.000 civiles en menos de 2 años o hiriendo a más de 170 civiles como es lo que hicieron. Entonces es una gran mentira que están combatiendo el terrorismo, pero los compañeros, la gente palestina que expresa en esos lugares son tratados 1000 veces peor, digamos. Nosotros fuimos tratados como terroristas VIP, digamos. O sea, en el sentido de que nos trataron muy mal, pero bueno, estuvimos pocos días, Ujú. tuvimos mínimamente cuando llegamos a la cárcel, podíamos orinar, tuvimos agua, tomando la canilla, pero podíamos beber, tuvimos comida. En la prisión fue un poco menos peor, digamos, de lo Claro. que fue. Y bueno, las celdas las medimos, obviamente era 8 por 4 la medida, 8 metros por 4 metros. Y bueno, que una parte tenía el baño, así que restale un quinto a eso. Claro. Y bueno, había 4 cuchetas bueno, de dos, o sea, era el espacio para 8 personas. Y la cantidad que entrábamos era entre 10 a 17 personas que nos pusieron en las celdas. Entonces, bueno, algunos no teníamos colchones donde dormir, Claro. intentábamos dividir, eran colchonetas, digamos, muy finitas y muy finita y muy chiquita. Entonces, Angosto. intentábamos dividir, o a veces dormíamos con la cabeza en la colchoneta y el resto en el piso. Eh, bueno, eso, más gente de lo que soportaba la celda. Eh, y bueno, y sin salida, ¿no? Que eso es lo más difícil, que si vos podés salir a respirar aire o a correr o a mover el cuerpo un poco, te facilita. Ahora, quedarte ahí con el calor del desierto fue un calvario. Y otra cosa es la incomunicación. O sea, Claro. nosotros estamos ahí adentro pensando, ¿cómo estará nuestra familia? ¿Qué estarán pensando? ¿Cómo puedo decirles que estoy bien? O sea, Ujú. que la estamos pasando mal, pero estamos bien. Eso es lo que nos dejaba muy inquietos ahí adentro. Y bueno, y cuando yo salí y vi que realmente, o sea, bueno, el consulado de Italia le informó a mi familia, pero los consulados tanto de Argentina cuanto de Brasil fue muy,
muy Lenta malo, la muy comunicación. poco ágil. Incluso yo los veía, mis compañeros allá adentro el viernes, que fue el último día, yo salí el sábado muy temprano. El viernes los vi a mis compañeros reunirse con el consulado argentino, los vi a los compañeros reunirse con el consulado brasilero, y cuando llegué y salí acá me enteré que las familias no tenían información Claro. de cómo estaban sus familiares queridos dentro de la prisión. Sí, los consulados fueron estuvieron muy por abajo de lo mínimo que podrían realizar por los compañeros de flotilla. Nicolás, recién hablabas un poco de que tomabas dimensión en la prisión, o por lo menos, sobre todo, viendo la violencia con la que distintos efectivos del IDF y en este caso funcionarios de la prisión de máxima seguridad a que lo llevaron, que te daba la impresión de que esa violencia era propio de que habían ganado, ¿no? Nos detuvieron, no llegamos, no logramos el objetivo que habíamos hecho, pero les pegamos una piña, diríamos vulgarmente en la Argentina, porque por eso están enojados. ¿Crees que claramente estas medidas humanitarias son las que aportan a no solamente el desprestigio internacional de Israel, como se vio muy claro con esta flotilla, sino con los intentos? Recién veíamos el tracker y veíamos la intercepción de la flotilla que salió estos días también. ¿Crees que estas iniciativas civiles del mundo aportan de qué manera a no solamente intentar seguir hablando del genocidio, sino además apuntando a Israel como el responsable de esta atrocidad en vivo? Claro, bueno, yo acompañé mucho lo que fue la flotilla de Greta y de Tiago en junio, la flotilla de la libertad. Entonces para mí fue lo acompañé con el corazón, con el cuerpo, o sea, preocupado. Entonces para mí fue muy importante esa experiencia y bueno, no llegó a tener la dimensión de ser conocida como la nuestra, porque bueno, eran menos personas. Israel y Estados Unidos tuvieron más éxito en intentar que no se sepa tanto. Justo en el momento en el que fueron interceptados fue el bombardeo a Irán, entonces quedó un poco fuera Opacado, sí. del consumo, claro, un poco opacado lo que fue el secuestro de Greta y de Tiago en junio. Ahora yo creo que bueno, el hecho de ser tanta gente y de tener tanta visibilidad ayudó mucho. Primero porque las personas o sea, imagínate, somos 500 personas. Cada persona conoce a un grupo de 100 personas que están viendo que la persona está llevando ayuda humanitaria. O sea, ya diciendo, bueno, si hay un grupo de 500 personas que está llevando alimentos para bebés, medicamentos y agua para que las personas no se mueran de hambre y de sed, ya es algo que moviliza a las personas, ¿no? O sea, que dice, bueno, entonces Palestina no es solamente terrorista, que es el discurso de Israel, ¿no? Y bueno, de Estados Unidos de los medios de comunicación más tradicionales en todos los países, en Argentina y en Brasil tienen ese discurso. Entonces, bueno, ya el hecho de ver que hay gente llevando ayuda ya le rompió un poco esa narrativa de Israel, que es tan fuerte. Y bueno, imagínate, toda mi familia muy solidarizada conmigo, mis amigos, gente que a veces tiene amigos míos que tienen opiniones diferentes, que tienen opiniones de derecha, de extrema derecha, que se fueron convencidos por esa falsa alternativa que es la extrema derecha, tanto en Brasil cuanto en Argentina. Y bueno, me dijeron, che, loco, qué bueno lo que estás haciendo, te felicito, por más que no concuerde con vos, me parece muy humano lo que estás haciendo y que estás realmente viviendo lo que defendés con tus principios. Así que ya en ese sentido, antes de todo, antes de salir, digamos, ya había una porción de la sociedad que ya entendió como le rompió un poco la narrativa de Israel. Uh-huh. Y bueno, después del secuestro y de que se robaron la ayuda humanitaria, bueno, ustedes están viendo lo que fue. Mientras estábamos en el medio de la flotilla ya hubo la huelga general en Italia, el paro general en Italia, que bueno, fue gigante y que bloquearon todo. Y bueno, y después que fuimos secuestrados, bueno, y en otras partes del mundo, como ustedes vieron y muy bien saben, pero después que fuimos secuestrados, yo me fui enterando de a poco cuando salí, porque allá no sabíamos nada, pero fue gigantesca la movilización y principalmente la solidaridad con el pueblo palestino, de las personas entender que no puede ser que no dejen llegar ese alimento a las que más lo necesitan. Entonces yo creo que estamos en el punto más alto de la solidaridad con el pueblo palestino en la historia, solidaridad con las víctimas de este genocidio, de esta hambruna planificada que Israel hace en Palestina, y al mismo tiempo estamos en el punto más alto del desgaste que Israel tiene por hacer estas atrocidades
con las cuales estaba completamente impune, digamos, durante muchísimos años, digamos, son 77 años de genocidio y todavía tienen una impunidad muy grande, pero bueno, el desgaste que pudimos hacerle yo creo que es el más grande que ha tenido en muchos años, si no en toda la historia. Y como te decía, estamos en la fase inicial, vamos a seguir luchando. Los pueblos del mundo han llegado a un punto de organización muy grande y esto tiende a seguir. Nicolás, gracias por tu tiempo, por hablar con nosotros. Seguiremos obviamente en comunicación porque como vos decís, esto sigue y hay un genocidio que también continúa. Así que bueno, te agradecemos y estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Veo que son muy comprometidos con las luchas sociales, pero les digo lo que les digo a los otros medios de comunicación. Yo sé que ustedes lo van a cumplir porque ustedes ya lo hacen, pero les digo, toda la atención que los medios de comunicación y que la población tuvo con los integrantes de la flotilla es una demanda que le hago a los periodistas, principalmente a los periodistas de los medios de comunicación más tradicionales. Acompañen y sigan divulgando, ejerciendo su papel de periodistas, de informar lo que pasa en Palestina, y al pueblo también. Hablemos de Palestina porque ellos lo necesitan, están pidiendo ese socorro a todo el mundo y bueno, nosotros estamos escuchándolos y estamos logrando ayudarlo. Entonces el incentivo a más personas a que hablemos de Palestina y hablemos de esta deshumanización que están sufriendo y que estamos combatiendo con mucha garra. Tal cual. Gracias. Fuerte Gracias, abrazo, Nicolás. Muchas gracias por estos minutos. A disposición también Abrazo. los micrófonos de Trinchera. Nicolás Calabrese, uno de los tripulantes de la flotilla Global Sumud, parte de la delegación que partió desde Brasil y que, bueno, luego él 3 días después de la detención ilegal del secuestro por parte del ejército de Israel fue liberado, sufriendo esto que comentaba a lo largo de su relato y que es una historia que se repite en las narraciones de los distintos liberados, que igualmente tiene como objetivo, como bien resaltaba recién Nicolás, poner los ojos en Gaza, poner los ojos en el genocidio que sigue transcurriendo.